Muy buenos días a todos. Hoy viernes vamos a estar meditando en el pasaje de Nehemías capítulo 7, versículos 61 al 73. En el pasaje de hoy nos encontramos con los últimos nombres de una larga lista de aquellos que han llegado a la Nueva Jerusalén para repoblarla y comenzar una nueva aventura espiritual. Luego del traumático exilio, era hora de levantarse espiritualmente y por providencia divina habían reconstruido el templo y los muros que protegían a la ciudad. Y allí la lista de los nombres de aquellos que participarían en esta nueva alianza entre el Señor y su pueblo, de que a pesar de que han sido duramente castigados por sus pecados, nunca han sido abandonados por Dios de forma completa. Ciertos detalles entonces nos encontramos con el pasaje de hoy, ciertas cuestiones que contienen principios para nuestra vida espiritual hoy también. Nótese los versículos 60 al 64 que nos encontramos con ciertos servidores del templo que no pudieron, demostrar su linaje sacerdotal. El sacerdocio era una institución sagrada que solo podía ser cumplida por aquellos a los cuales Dios había escogido para llevar a cabo este ministerio. Era una tarea sumamente importante, ya que la pureza del sacerdocio determinaba la pureza de la adoración. En el versículo 64 nos encontramos con que fueron excluidos algunos del sacerdocio. El mensaje entonces es claro: la pureza de la adoración debía ser protegida a toda costa. Y ante la tentación de caer en una laxitud espiritual, Nehemías y los líderes toman ciertas cartas en el asunto para que se proteja lo que debía ser protegido, esto es la adoración del pueblo de Dios. Luego en el versículo 65 nos encontramos con ellos que no podían comer de las cosas sagradas. Claro, el sacerdocio y su manutención estaban íntimamente ligados y el pan sagrado era más que simplemente un pan cocinado en la iglesia. O sea, simbólicamente era un elemento sagrado que hacía a la adoración misma. Nótese, no obstante, que la decisión no fue definitoria, o sea, que no podían comer y ya estaba, sino que continúa el mismo versículo 65 diciendo que no podían comer de lo sagrado hasta que hubiera sacerdote para usar el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim eran dos piedras que se encontraban en la vestimenta del sumo sacerdote para consultar al Señor sobre decisiones importantes. Se cree que una piedra representaba el sí y el otro no. Esa es una de las formas de entender de cómo consultaban al Señor por medio de ellas. Si bien no se sabe entonces cómo funcionaba la consulta, el punto importante era que a través del Urim y el Tumim, el pueblo de Dios consultaba al Señor, buscaba su voluntad, por medio de los medios que Dios mismo había escogido para ser buscado. Y hoy nosotros buscamos la voluntad de Dios no por medio del Urim y el Tumim, sino por medio de su palabra. O sea, el Espíritu Santo nos habla a través de su Santa Escritura lo que nos guía y lo que guía nuestra alma hacia sus verdades santas. Y el corazón del verdadero adorador no toma decisiones por opiniones subjetivas. El adorador busca el rostro de Dios por medio de su palabra. Porque sí, así como en aquel momento se buscó la voluntad de Dios para los temas importantes relativos a la adoración, hoy también su iglesia se levanta en oración y palabra para buscar la voluntad de Dios. Por último, leemos en los versículos 70 y 73 que tanto jefes de las casas paternas como el resto del pueblo ofrendó para la reconstrucción de lo que sería todo lo que es el pueblo de Dios. De su propio bolsillo ellos apartaron para la causa, que era levantar la ciudad de Jerusalén, centro de la adoración del pueblo de Dios. Las palabras se las puede llevar el viento, pero los actos concretos testifican muchas veces intenciones. Y podemos afirmar esto en este pasaje. O sea, no solamente con labios adoraron, sino también lo hicieron con lo que ellos tenían, con sus posesiones materiales. La invitación es que nuestra adoración también sea volcada en un corazón agradecido que busca levantar los muros de la iglesia de Cristo Jesús a partir de ofrendas y sacrificios materiales. Recordamos entonces de la importancia de la adoración hoy. Ayer, hoy y por los siglos. Y hasta la eternidad adoraremos al Dios que nos amó y que amamos. Que el pueblo de Dios proteja esta adoración, busque la voluntad de Dios y viva a través de sus bienes materiales una vida conforme a la gracia derramada a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que sea así hoy y siempre.